Buenos días, en este video les vamos a hablar de la neurología de la deglución, del libro de deglución de la A a la Z de Maximiliano Hawkes y Sebastián Amerizo. Como modo de introducción, tenemos que el proceso de alimentación comprende una serie de comportamientos y acciones destinados a obtener y procesar el alimento para así asegurar el aporte energético al organismo. La deglución es un complejo mecanismo sensitivo-motor coordinado por diversos niveles del sistema nervioso central, mediante el cual el alimento ingerido es trasladado hacia el estómago. Proceso de alimentación. La deglución es un paso crucial en el proceso de alimentación. Actualmente se la considera un comportamiento automático. Este proceso comienza con el deseo de comer y beber, es decir, el hambre y sed como aparece en la imagen. Los núcleos arcuato y paraventricular reciben información constante de polipéptidos y hormonas intestinales y adiposas que son estimulados o inhibidos según la demanda energética del organismo. También se debe tener en cuenta que las conexiones entre hambre, saciedad, gusto y olfato son importantes, ya que aseguran las modificaciones conductuales para conseguir alimento, y porque las áreas cerebrales de dichas funciones participan en la preparación motora del complejo acto deglutorio. Control cortical de la deglución. Si bien la deglución es un mecanismo finalmente efectuado por músculos, no constituyen actos motores aislados. Por esto son regulados por una compleja red funcional que describiremos a continuación. Para el inicio voluntario de la deglución resultan indispensables la información sensorial de las características del bolo alimenticio y el disparo estimulador cortical hacia los músculos de la lengua y el piso de la boca. Este requerimiento no es necesario cuando la deglución ocurre inconscientemente, como por ejemplo cuando estamos dormidos, ya que es regulado por el tronco encefálico. Prosiguiendo con el control cortical de la deglución, tenemos que la corteza actúa como un sistema de circuitos paralelos funcionalmente interconectados, con una organización jerárquica. Y a continuación vamos a describir 5 grupos funcionales formados a su vez por distintas estructuras. Estos grupos y sus interrelaciones funcionales son los encargados del control cortical de la deglución. En primer lugar tenemos la corteza motora primaria, la cual su función es la de planear y ejecutar el acto voluntario de la deglución utilizando información previamente almacenada e información sensitiva. En segundo lugar, tenemos la circunvolución frontal inferior, corteza sensitiva secundaria, núcleos de la base y tálamo, que actúa como integrador sensitivo al comparar la información proveniente del bolo alimenticio, información e información propioceptiva organizada en el proceso de masticación. En tercer lugar, tenemos a la corteza premotora y corteza parietal posterior, que colabora con la corteza motora primaria, sensitiva primaria y suplementaria, circunvolución del cíngulo y el planeamiento e implementación de actos motores. Luego tenemos el cerebelo, que coordina el acto motor final, sincroniza las aferencias sensitivas con las eferencias motoras, regula el tono de los músculos involucrados. Por último tenemos la ínsula, que coordina los movimientos. Acá tenemos un cuadro que nos entrega las interrelaciones de estos grupos funcionales que se agrupan a su vez formando dos bucles. En el primero está el bucle insular, por el grupo A, C y E, donde su función es la estimulación. Después el bucle cerebeloso, donde está el grupo A, B y D, el cual su función es la inhibición. A modo de resumen, las cortezas motoras planean el acto deglutorio sobre la base de actos motores previamente aprendidos, de aferencias sensitivas del bolo en información y de músculos de la masticación. Las estructuras subcorticales regulan y modifican este acto motor grosero para hacerlo más preciso. Una vez finalizado el proceso, la información desciende hasta los núcleos del tronco encefálico, donde la información es enviada hacia el tronco encefálico. Nervios craneales. Se encargan de transportar información motora, sensitiva, sensorial y parasimpática de estructuras de la cabeza y cuello desde el sistema nervioso central y hacia este.
En primer lugar tenemos al nervio olfatorio. No participa directamente en la deglución, sin embargo, la olfacción interviene indirectamente al preparar al cerebro para el acto deglutorio. En segundo lugar, tenemos al nervio trigémino. Este recoge la sensibilidad general de la cara y los 2/3 anteriores de la lengua. A nivel de la protuberancia se encuentra el núcleo motor del nervio trigémino. De este parten los axones destinados a inervar los músculos de la masticación y tensor del velo del paladar. Luego tenemos al nervio facial, el cual se encarga de inervar los músculos de la mímica. Entre estos se encuentran, en primer lugar, el buccinador, el cual mantiene el bolo alimenticio entre las superficies oclusales de los molares al masticar. Y en segundo lugar, tenemos al orbicular de los labios, el cual actúa como esfínter de la boca. Además, el nervio facial recoge el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y transporta esta información al núcleo del tracto solitario. Se ocupa también de llevar información secretomotora parasimpática preganglionar hacia las glándulas salivales submandibulares. El nervio glosofaríngeo distribuye información motriz originada en el núcleo ambiguo hacia el músculo estilofaríngeo. Por medio de sus ramas, la información gustativa del tercio posterior de la lengua es transportada al núcleo del tracto solitario. También recoge la sensibilidad general del tercio posterior de la lengua y de la mucosa faríngea para transportarla al núcleo sensitivo del nervio trigémino. Luego tenemos al nervio vago, el cual distribuye información motora a los músculos constrictores de la faringe y los músculos laríngeos. Su núcleo dorsal se encarga de la inervación autonómica del esófago y parte proximal del tubo digestivo hasta el ángulo esplénico del colon. Otra función más es que se encarga de transportar información gustativa de la base de la lengua por medio de las fibras que finalizan en el núcleo del tracto solitario. Su rama laríngea superior es importante, ya que se encarga de la inervación sensitiva de gran parte de la faringe y se la propone como disparadora del reflejo que produce un adecuado cierre cordal durante la deglución. Luego tenemos al nervio espinal, el cual es un nervio puramente motor dividido en dos porciones. A la izquierda tenemos la porción craneal, encargada de la inervación motora de los músculos del paladar blando, los cuales son el elevador del velo del paladar, palato gloso, palato faríngeo y músculo de la úvula, además de la faringe. A la derecha tenemos una porción cervical, encargada de la inervación motora de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Junto con los nervios glosofaríngeo y el vago, van a conformar el plexo faríngeo, el cual provee la inervación del paladar blando y la faringe. El nervio hipogloso va a ser el encargado de la inervación motriz de los músculos intrínsecos de la lengua, del músculo estilogloso, geniogloso e hiogloso. En cuanto a las neuronas centrales y periféricas, tenemos que la pérdida de la función de las neuronas que controlan los músculos deglutorios se expresará de manera diferente según el nivel de la lesión. En el caso de que el daño sea provocado en la primera motoneurona, se expresará con debilidad, aumento de tono e hiperreflexia. En el caso de que el daño sea a nivel de la segunda motoneurona, al igual que la primera, se expresará con debilidad, pero esta se diferencia de que además se expresará con una disminución del tono muscular y arreflexia. Muchas gracias por su atención.